Gloria a Dios, amada iglesia, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se goza, iglesia? ¿Cuántos han traído su corazón dispuesto? Hermoso, precioso es alabar al Señor, ¿no? ¿Cuántos se han gozado? Estamos en culto de jóvenes, jueces cánticos. ¿Cuántos han alabado al Señor y han expresado de la manera, ay Señor, te alabo, te exalto en todo tiempo, ¿no? Y a su nombre, amén, amada iglesia, les invito a abrir la palabra de Dios en Timoteo. ¿Ven? Timoteo capítulo 4. ¿Ven? Versículo 12. Los que le encontraron, por favor, pónganse de pie para poder leer. ¿Ven? Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amada iglesia, les invito a inclinar sus rostros. Amado Dios, te doy las gracias en esta noche tan precioso, Señor. Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor, esta vasija de barro, Dios. Pongo tú, Señor, mi vida y hagas tu obra, Dios. Tú seas Dios de la gloria, hablando a través de mis labios, Señor. Tú seas Padre, hablando a este pueblo, a estos jóvenes, Dios de la gloria, a estos sedientos, papá. No sea yo, Señor, seas tú, Dios amado, hablando, Padre amado, Dios eterno. Para ti es toda honra y toda gloria, Señor. Encomiendo mi vida, Señor. Usa tú mis labios, Dios eterno. A ti sea toda honra y toda gloria. Al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ocupa su lugar, amada iglesia. ¿Cuántos saben que hoy es culto de jóvenes? A ver, levántame todos los jóvenes solteros, solteros, solteros. Solteros. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios, donde nos vamos a aprender, donde Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Durante esta semana me decía el pastor que vas a predicar y yo le dije amén. Pero durante esta semana le decía: Padre, ¿qué puedo yo hablar? Padre, pon palabras, enséñame, Señor. No sea yo según mi conocimiento, sino seas tú hablando en esta, y ese día hablarás. Amén. En esta noche le he puesto por título: viviendo una manera apropiada para todo joven, de 80 para abajo, o de ahí de 80 para arriba. La vez pasada creo que me equivoqué y luego de ahí dije Dios santo. La palabra de Dios en esta hora, amado joven, nos habla que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y hay 6 pasos que vamos a aprender en esta noche tan preciosa. Vamos a empezar por amor. ¿Cuántos aman a sus prójimos? O simplemente expresan diciendo te amo. Ciertamente la vez pasada, el sábado anterior, predicaba y decía la sierva Senat: hay 5 tipos de amor. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me podría decir los 5 tipos de amor? Amén. A ver, ¿quiénes han apuntado ahí que decía la sierva Senat? Decía: hay 5 tipos de amor. ¿Quiénes se acuerdan la prédica, lo que fue la semana pasada, el sábado? Y algo muy interesante dijo, ¿no? 5 tipos de amor. Uno de ellos es el amor ágape. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice: joven, señorita, que ninguno tenga en poco tu juventud. Para ello les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis.
Apocalipsis, versículo 1, que nos enseña la palabra de Dios respecto al amor y cómo nosotros como jóvenes debemos ser. Amén. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo. Dice, y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amada iglesia, ten en cuenta que aquí Dios nos dice que nos amó. ¿Cuántos saben eso, amados jóvenes? Joven, tú que tal vez dices, pero ¿cómo me puede amar? O tal vez no entiendes el significado de amor. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios nos amó en todo tiempo, o antes que nosotros naciéramos, Él ya nos había formado y todo ello. Pero lo que me quiero enfocar es nosotros como jóvenes, que nos dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, esta carta, le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven aproximadamente de 35 a 45, por ahí. No hay una edad donde narra que una exactitud, pero es por ahí. Le dice, Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Aquí te dice joven de casa de Dios, generación conquista, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo con amor. ¿Qué quiere decir? Amor a tu prójimo, amor a los que te rodean, cercanos que están allí. Demuestra con hechos como Dios te amó. Él te ama. Él dio su vida en el cruz del Calvario por ti y por mí. Él nos amó, nos demostró. Pero nosotros como jóvenes, amén, gloria a Dios. ¿Se escucha? Bueno, Amén, gloria a Dios. Que Él nos amó, amada iglesia, y nosotros como jóvenes, y me incluyo yo también, hay que amar a nuestros prójimos, hay que demostrar con hechos en todo tiempo. Y también uno nos habla del amor en Juan, vámonos a Juan, mira cómo su amor tan inmenso que Dios nos describe una y otra vez. Si lo escudriñamos, lo meditamos su palabra de día y de noche, ahí vas a encontrar multitudes de amor, pero nos enfocamos en el amor ágape, que es amarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ahí dice, primero de Juan, capítulo 4, versículo 7. Ahí podemos ver un claro ejemplo cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y en esa recta que tiene por título dice, Dios es amor. Amén. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y sucesivamente vamos a ver en el versículo 10, como en el versículo 11, y nos vamos para el 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué nos dice? Nosotros, amados jóvenes, demostremos con nuestros hechos, a través en el estudio o a través donde podemos trabajar,
Ese amor que Dios nos da, debemos practicarlo, no simplemente leerlo, o no simplemente ahí como meditar, como aquellas costumbres que algunos cristianos lo leen y no lo practican. Dios quiere que nosotros practiquemos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo, pero ejemplo en amor, jóvenes. El amor ágape. Ama a tu padre o a la persona que tal vez te haya hecho daño, o no sé, de diferentes maneras te haya lastimado, pero Dios te dice, ama, porque Él nos amó primero. Tengan en cuenta que Él nos amó con un amor eterno. Como le vuelvo a decir, Él nos compró con su sangre preciosa. Él vino a este mundo y se hizo hijo. Y a Él nos compró. Tengan en cuenta eso, jóvenes. Amen. Y siempre practiquen. Amen a sus padres. Sepan honrar a sus padres. Aunque no fue un buen padre o aunque no fue una buena madre, sépalo amar. Porque Dios dice, ama. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, jóvenes? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo. Pero ejemplo en amor. Porque sin amor nada somos. Sin amor es como un rata de suena nada más. A veces, muchas veces nos cuesta amar. A veces a la persona que nos ha lastimado o que nos ha fallado es difícil amar. Pero dile, Padre, enséñame a amar así como tú nos amaste. Nos compraste con tu sangre preciosa. Esto va mayormente para los jóvenes, para los niños también, incluyendo para todo tipo. Pero el amor se tiene que practicar. Yo me quiero enfocar en los jóvenes de aquí, de casa. Nunca digan, pastora o pastor, ¿sabes? No puedo perdonar. No sé por qué lo intento una y otra vez. Pero si no puedes, dile, Señor, enséñame. Padre, enséñame a amar. Enséñame, Dios de la gloria, a poder escudriñar tu palabra y a poner en práctica lo que tú dices. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Quién vive? También nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿O cuántos activan ese fe? A veces cuando algo nos pasa, ¿cuántos la activan? Debería estar activado 24/7. Mira, la palabra de Dios nos dice vámonos a Hebreos respecto a la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Hebreos dice, la palabra de Dios nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios nos dice, tengan fe, jóvenes, como te vuelvo a decir, no tomas en poco tu juventud, sino sé ejemplo a través de tu fe. A través, ejemplo, puede estar pasando momentos difíciles, tus padres, las personas que te rodean, pero si tú eres un creyente, una hija de Dios o un hijo de Dios, cuando estás en pruebas, en luchas, confía en Dios, confía y Él hará las obras, Él te sacará de donde tú te afliges, pero ten fe. Pero no dudes, confía plenamente, ten fe. Así tú quieres lograr metas, objetivos, tal vez no tienes nada, pero dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas. Tal vez tu padre no te apoya, que eres estudiante. Tal vez te está yendo mal en el negocio, no tienes para solventar, pero ten fe y no dudes. Porque servimos a un Dios, al que nos creó, al que nos hace vestir, al que Dios, mira, las aves, ellos no siembran ni cosechan, pero Dios les da de comer día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios sirve, joven, ese Dios, y siempre pon tu fe, que tu fe, dile, Señor, si no tengo, empieza a confiar, confía, pongamos en práctica. A mí también me pasó, aprendí, no es que yo sea perfecta, pero trato de poder más. Y le digo, Señor, enséñame
A veces no hay solvente económico, tal vez no te está yendo bien en los negocios, pero te digo, Señor, este día se acaba, mañana es otro día. Yo sé que proveerás, Dios de la gloria, para esto, para el otro. Tu palabra me dice, Señor, esto. Tu palabra me dice, búscame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Su palabra nos dice una y otra vez, pídeme, búscame primero. Dios te va a poner en pruebas, en luchas, joven. Cuando cuando Dios te va a usarte, te va a poner en pruebas, en luchas. A veces ahí va a bajar tu fe, donde te vas a sentir, pero no dudes, no desvayas, sino confía, ten fe, persiste. Amén. Y a su nombre, ¿quién vive? También nos dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo en pureza. ¿Qué nos dice? Pureza. Vámonos a Salmos. Mira cómo el rey David pedía respecto a la pureza, como era rey. Vámonos primero a Salmos capítulo 139. 139, versículo 23 y 24. Dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amada joven, amado hermano, amada niños, los que nos ven todos. Siempre hay que pedir a Dios que Él nos guíe, que Él tome el control de toda nuestra vida. Dice, si somos de Cristo, ya este cuerpo no nos pertenece, porque Dios tiene el control, pero también tenemos que saber cuidar. Tenemos que saber qué está entrando, estos oídos que está escuchando. Dice, examíname, oh Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, toma el control de mi pensamiento? Señor, toma el control de mis labios. A veces este labio me gana o esta boquita me gana en decir palabras sandeces. Aún sabiendo, a veces somos tan ligeros. Pero hay que aprender, mira como el rey David decía, examina, oh Dios, mi corazón. Amada iglesia, amada joven, dile, examíname, Señor, soy joven, pongo en ti mi juventud. Pongo en ti mi proyecto y que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas veces, aún sabiendo, planeamos una y otra cosa. Pero Dios tiene otros propósitos. Así como el rey David decía, amada iglesia, siempre hay que decir, examina, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Amado joven, pon primero a Dios en todo lo que tú puedas hacer. Si estás en algo decayendo, exprésale, Señor, sabes, en esto te fallo. A veces recaigo una y otra vez, pero Él te dice, yo te amo, te amo. Nunca dudes de eso, iglesia. Él te ama a pesar que tú te hayas alejado, a pesar que tú lo hayas dejado o te hayas olvidado, pero Él te ama. Tu joven, empieza a decirle, Señor, en mi juventud, y guía tú mis pasos. Y sobre todo, escudriña la palabra de Dios, porque ahí, día tras día, Dios te va a hablar. Día tras día, Dios tiene palabras nuevas para tu vida. Ten una intimidad con Dios. Ahí vas a autoanalizarte. Te vas a autoanalizar y vas a decir, ¿qué es esto? Tiene que cambiar. Y si tú no puedes, dile Dios. Y el Espíritu te va a ayudarte, iglesia. Nunca dudes. Si estás ahí, tal vez estás, como te vuelvo a decir, tal vez tienes cosas que tienes todavía guardado, o tal vez tienes pecados, se podría decir, ocultos. Confiésalo, pero aprende a decir, Señor, examíname. Toma el control, Señor,
de este mano, que es tan ligero para a veces para tirar lapos. Oh Dios de la gloria, mis pensamientos se llenan de pensamientos malos. Saca, Dios eterno, todo lo que no te agrada y toma el control de mi vida, toma el control de mi pensamiento, así como lo decía el rey David. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, jóvenes? Sé ejemplo en amor, fe y pureza. También nos dice en palabra nos dice, vámonos a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿Qué nos dice respecto a la palabra? Nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántas veces hemos lastimado con nuestras palabras a nuestros seres queridos o a las personas que más cercanos nos dieron su amor? ¿Cuántas veces lastimamos? A veces, como dice, sin querer, queriendo. Pero ¿qué dice su palabra? Dice, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Imagínese, iglesia. Y dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Que de tu boca salga bendición. Bendiga al que te maltrata. Dile, sabes, padre, madre, te amo. Sabes, exprésale cosas edificantes. Y no solo en Proverbios nos habla, amada iglesia, también nos habla en Efesios. En Efesios nos habla respecto a la palabra como cristianos, como jóvenes, que debemos ser ejemplo para los creyentes en todo tiempo. El apóstol Pablo le hablaba, como te decía, a Timoteo. Tú, Timoteo, que ninguno te diga que eres joven, que no te menosprecien porque eres joven. Tú puedes hacer muchas cosas, pero pon esto. ¿Qué le decía? Ahí podemos ver un claro ejemplo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3, no, versículo 29, disculpe, 29. Dice, ninguna palabra corporana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amadas jóvenes que ustedes están aquí, sean ejemplo en palabra. Muchas veces, a veces por ser joven, a veces los menosprecian. A veces dirá, este joven, ¿qué nos va a enseñar? Pero Dios puede usar hasta la vida de un niño. Puede usar tu vida en gran manera. Tan solamente dispón tu corazón. Tan solamente dile, Señor, heme aquí. Hágase tu voluntad y tú seas usando mis labios. Seas tú, Dios de la gloria, en todo tiempo. Hágase tu obra con este vasija de barro. Saca lo malo, lo que no te agrada. Saca lo que no te agrada. Muchas veces herimos, lastimamos. Pero en ese momento hay que saber reconocer y decir, Señor, no puedo. Pero Él te dice, ven a mí. Porque dice, para Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay que ser ejemplo con nuestras palabras. Hay que bendecir. Te bendigo, hijo. Te bendigo, esposo. ¿Cuántas esposas oran por sus esposos? O esposos por sus esposas. A veces, muchas veces, siempre escucho esto. Mi esposa es así. Mi esposa es renegona. O mi esposa es el otro asá. ¿Por qué en vez de eso no doblas? Dice, Señor, usa la vida de mi esposa. Cámbialo, Padre. Cuando estás ahí durmiendo, empieza a interceder. Cónyuges. Ustedes jóvenes también sean ejemplo. Si ustedes piden una esposa que
que así, yo quiero una cristiana. Muchas veces he escuchado, yo quiero una cristiana a uno. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Estás a uno? ¿Para qué pides eso? ¿Tú te estás preparando? ¿Estás cambiando en algo? Sé ejemplo en palabra. Que ninguno te menosprecia por ser joven. Aquí creo que hay todo joven. Que ninguno te menosprecie. Dios te va a usar en cosas sobrenaturales. Pero tan solamente dile, Señor, hágase tu obra. Vive en mí, haz tu habitación dentro de mí y hágase tu voluntad. No la mía, sino la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Siempre hay que tener cuidado con lo que nosotros podamos hablar a nuestros prójimos. A veces hay que morder antes que salgan palabras soezas. Y luego de ahí te puedes arrepentir. Luego de ahí, ¿por qué lo dije? Siempre hay que pensar antes de hablar, amados jóvenes. Ejemplo, ustedes que son guerreros, guerreras. Ustedes son la generación de mañana. Ustedes son las generaciones de los postreros días. Pero sean ejemplo en todo. Amén. Y a su nombre. La palabra de Dios te nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo en conducta, nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. La palabra de Dios te nos habla respecto a la conducta en Romanos capítulo 15, versículo 2 y 3. Nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los viturios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amada iglesia, nosotros tenemos que ser para las personas, aquellos que vienen recién nacidos o recién algunos inconversos, nos tenemos que ser ejemplo en nuestras conductas. A veces como jóvenes, muchas veces he escuchado esto. Hay dos tipos que te escuché, te decía, cuando eres un joven obediente, dice, ese muchacho es obediente, pero cuando es joven rebelde, dice, pues así son los jóvenes. Pero la palabra de Dios te dice, sé ejemplo ante tus mayores, o a la persona que te rodea, sé ejemplo, pero en todo ello lo que nos narra, como el apóstol Pablo escribía a Timoteo, que era pastor, estaba pastoreando joven, y le decía, ninguno tenga en poco, no tengas en poco tu juventud, Timoteo. Y hoy te dice la palabra de Dios, no tengas en poco tu juventud, tu joven. Ustedes tienen para más. Ustedes pueden lograr muchas cosas. Ustedes pueden llegar a más. Tan solamente déjense guiar por Dios. Déjense guiar. Y sobre todo, la palabra de Dios nos dice, sé ejemplo en amor, fe, en palabra. También nos dice en espíritu. Y esto es lo más bonito y lo más bello, ¿sabes? Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es algo muy lindo, que te corrige, que te enseña, que te inculca. Déjate guiar por todo, pero lo mayor es el Espíritu Santo, que te guíe cada paso que tú des. El Espíritu Santo, Él te va a guiar. Si tú buscas, le dices, Señor, quiero que tú me guíes, Señor. Así como el día de Pentecostés nos habla en Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban reunidos, de repente vino un instrumento de lo alto que se llenó. Pero la palabra de Dios nos dice, amada iglesia, joven, señorita, te quiero decir, muchas veces como joven nos sentimos incapaces,
a veces incapaces en el sentido, hasta yo me sentía. Un día le dije, Señor, soy joven, ¿yo qué puedo enseñar? Pero Él me decía, no digas que soy joven, no digas. Y yo le decía, Padre, soy joven, yo estudié para otra cosa, no para esto. Y el Señor me decía, no digas que soy joven. Cuando leí este pasaje, Señor, wow, tienes cosas grandes. Y Él decía simplemente, búscame, pero sobre todo, pon en práctica lo que te digo. Y como decía el apóstol Pablo a Timoteo, no era el apóstol Pablo, sino Dios hablando a un Timoteo joven. Le decía, en amor, palabra, conducta. Y sobre todo, joven, tenga tu devocional. Cuando eres joven, tienes fuerza suficiente. Pero cuando ya tienes hijos, a veces tienes responsabilidades de madre, de esposa, de ser nuera, de ser hija, de ser cuñada, etc. Pero tú, cuando eres joven, busca más. Busca la llenura del Espíritu Santo, porque Él te va a conducir. Él es el maestro de maestro, que te va a guiar, te va a ayudar. Cuando dices no puedo, Él te va a guiar. Pongan en práctica. Así como nosotros nos afanamos para ir a trabajar y soñamos cosas en grandes. Con eso no quiero decir que es malo. Es bueno que se superen. Es bueno que sean profesionales, abogados, doctores, médicos. Es bueno. Pero sobre todo, busca a Dios. Ponga a Dios primero. Y deja que Dios obre. Deja que el Espíritu Santo use tus labios. Amén, gloria a Dios. Para que tú seas un canal de bendición. Para que tú seas una luz que alumbra. Para que tú seas ese sal. Que a través donde tú trabajes, vivas o demuestres con tus hechos. No simplemente seas uno más de los montones que dice simplemente ser cristiano, pero no lo son. A veces, muchas veces, eso Dios no quiere, que tú vivas, pongamos en práctica. Es como cuando un profesional estudia, puede llenarse de conocimiento, pero sin práctica, no es nada. Hay que decirle a Dios que Él sea quien use nuestros labios, sea Él quien nos conduce. Jóvenes, ustedes valen mucho. Dios les ama a pesar de cómo sean o cómo hayan sido en su infancia. Él los ama. Dios te ama tal cual eres. Él te dice, mi hija eres, yo te amo. Ustedes pueden siempre escudriñen la palabra de Dios, mediten. Ustedes jóvenes, que su juventud aprovechen a hacer algo productivo, hagan algo que sea algo productivo en el sentido de poder, que sean ejemplo, porque muchas veces somos simplemente jóvenes que dicen, ay, esos jóvenes. No seas uno más que te diga, ay, sino para que te digan jóvenes con convicción, jóvenes que demuestren la palabra de Dios, que defiendan, aunque les diga cristiana, aunque les diga monja, aunque les diga, oye, mira, ¿qué tal esto? ¿Sabes? Dios quiere que tú pongas en práctica lo que tú aprendas. En lo poco que tal vez puedas aprender o puedas saber, póngale en práctica. Dios sucesivamente te va a usar. Dios te va a usar según a tu capacidad. Dios te va a usar. Yo les pregunto, cuando un empresario contrata a empresarios, no creo que lo pague igual el sueldo, igual que a un barrondero o a un abogado, no creo. Tenga en cuenta, joven, niños,
Hagan su devocional, matrimonios, hogares. Dense simplemente unos 30 o 10 minutos diario y verán los resultados y verán cambios. Cuando no puedes, acude, dile: Señor, ayúdame en esto o el otro. Aprende a expresar. Y Dios dice: da sabiduría. Él da conocimiento al que pide. El que busca, halla. Al que llama, se lo abrirá. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes ocultas. Clama a mí, te dice. Clama. Con gemidos y llantos, acércate y dile: Señor, me rindo a ti. No sé nada. Y un día le dije: Señor, yo podría haber logrado carrera, pero me rindo y digo que no soy nada. Enséñame a leer tu palabra, a escudriñar. Enséñame, Espíritu Santo, guía mis pasos. No entiendo, no sé qué dice, pero Él sucesivamente iba trabajando. Y le digo: yo quiero más, quiero más, quiero más. Pero a veces también tienes que ordenar. Por eso te digo, joven, aprovecha lo máximo tu juventud en cosas productivas. No, luego de ahí cuando te casas, tengas hijos, digas: no me da tiempo. O sabes, esto no lo he hecho. Por eso te digo una y otra vez, aprovechen lo máximo. Si tú quieres adorar a Dios, quieres ser salmista, predicador, lo que sea, tienes un llamado, un talento, cultívalo más. Y dile: Señor, ayúdame. O si no puedes nada, dile: Señor, ayúdame a encontrar. Ayúdame, Señor, en qué soy buena o para qué soy. Porque todos somos instrumento, todos somos barros en sus manos, todos somos llamados. Aquí no dice simplemente matrimonio, aquí no dice simplemente casados, aquí dice todos, pequeño y grande. Y algún día Dios nos va a juzgar, vivos y muertos. Su palabra dice así, amada iglesia, no lo digo yo. En todo tiempo adoremos al Rey de Gloria, al que se merece toda honra. Ustedes jóvenes, más y más busquen y verán los resultados. Cuando ustedes simplemente le digan: Señor, hágase tu voluntad. Guíame, Padre, por el camino por donde debo andar. Guíame, Dios de la gloria. A veces en lo primero tal vez vamos a poder equivocarnos. Es normal que te equivocas por una primera. Es normal que tengas miedo, pero sucesivamente Dios te va levantando, siempre en cuando tú también lo practicas, siempre en cuando también tú tengas una intimidad con Dios. No simplemente vengas y los domingos y digas amén, amén, no. Sino no te conformas con eso, sino busca, así como buscamos al oro y a la plata. ¿Cuántos de nosotros buscamos y satisfacemos a nuestras carnes? Buscamos, satisfacemos, nos damos el gusto, pero en vez de ello, primero hay que buscar a Dios y ser ejemplo como jóvenes. Que ninguna persona te diga que no vales, que no sirves. Hey, tú eres joven o falta de experiencia, pero Dios te dice que ninguno tenga en poco su juventud. La juventud es corta. La juventud es corta. Te lo vuelvo a decir una y otra vez. La juventud es corta, pero a la vez es tan bella y tan hermosa. Así que jóvenes, ustedes están para más. Ustedes son la generación de mañana. Ustedes, que ninguno les diga, que no les desprecie por ser joven, sino al contrario, escudriñen la palabra de Dios, porque ella hay medicina. En ella tus ojos se van a abrir, pero para bien, no para mal. En ella vas a aprender muchas cosas. Papá quiere pasar contigo tiempo, así como el padre le dice: papito, empieza a pasar en las mañanas, haga tu devocional, haga. Tú tienes proyectos, dile: Señor, te encargo mis proyectos. No hagas según tu voluntad tuya.
Luego cuando tú hagas según tu voluntad y no te va a salir, no reniegues con Dios. No digas, ay Dios, eres malo. No digas luego. Sino dilo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. A veces, muchas veces, como te vuelvo a decir, planeamos como jóvenes, pensamos que la vida es larga, que la juventud, que nunca se va a acabar. Se acaba. Pero aprovecha tu juventud. Es tan bella, es tan hermoso la juventud. Ustedes son la generación de mañana, somos la generación de mañana. Pero, ay, si no escudriñamos, van a venir lobos rapaces y fácilmente hasta se van a irse. Cuando no están con la palabra, no están preparados, fácilmente uno va a venir y te va a arrasarte. Medita de día y de noche, iglesia. No seas conformista. Ustedes tienen para más. Jóvenes, Dios te dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No tengas. Que nadie te diga que no. Hasta tú puedes dar consejos. Cuando tú demuestras, así como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sucesivamente vas a leer. Y cómo lo hace, le decía respecto a las personas adultas, cómo debe llamar atención, y a las jóvenes, cómo debe ser. Cuando tú le escudriñas vas a entender. No sea simplemente pues uno más de los montones. Jóvenes, ustedes levántense, oren, cántenle a Jehová salmos, himnos, prepárense en todo, así como ustedes anhelan. Así, igualito, escudriñen, porque la palabra de Dios es viva, es el camino, la verdad y la vida. Él nos regala una vida eterna. Recuerda que en este mundo somos pasajeros, pasajeros. Desnudo nacimos y desnudo nos retornaremos. Nada trajimos y nada llevaremos. Ten en cuenta, disfruta, pero con prudencia, goza con prudencia. No digas, soy joven y todavía mañana. No, la vida puede salir y te puede atropellar el carro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué hay de tu alma? Al contrario, pon primero a Dios. Pon y dile, las demás cosas van a venir por añadidura. A veces en el proceso, cuando Dios pone sus ojos en ti, o vas a escudriñar. Con esto no te quiero decir que el camino va a ser fácil. Es más, va a venir pruebas, luchas, hasta con tu prójimo, con tu pareja, con tu cónyuge o con tu familiar cercana. Pero que eso no te motiva a caer, sino al contrario, seas más. A mí varias veces me vino. Yo le decía, ¿por qué Dios? Si estoy leyendo, ¿por qué Dios? En aquel momento le decía sí, porque no lo entendía. Pero hoy le digo, gracias Dios, que se haga tu voluntad. Un día dije, Señor, si se me caerá mi cabello, que se me caiga, así te serviré. No me importa si mi cuerpo físico tendría que ser molido. Dice, bienaventurados si por mi causa llore, porque ellos serán consolados. Bienaventurados si por mi causa os aborrece, dice. Acuérdense, ustedes jóvenes son unos guerreros. Dios les ama. Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes, pero simplemente déjate guiar, escudriña y llénate del Espíritu Santo. No vas a ser tú quien va a hablar, no vas a ser, sino Dios va a hablar a través de tus labios. Tú dirás, pero no tengo palabra. Su palabra dice, búscame. Él da conocimiento. Él da la sabiduría. Amados jóvenes, esfuércense. Piden a Dios. Señor, en oración, clámenle para que ustedes sean ejemplo. Donde vayan, donde estén, sean ejemplo en todo, en amor, fe, palabra, pureza. Y sobre todo, que el Espíritu Santo tome el control de ustedes y déjense guiar y dile, Señor, guía para que yo pueda hablar de ti. Van a venir pruebas y luchas, pero que eso
no les desanime a caer, sino al contrario, a persistir más en las cosas de Dios. Amén. Vamos, iglesia, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar en esta noche tan preciosa. Amado Dios, te doy las gracias, Señor, en esta noche tan preciosa. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, he hablado, Dios, de la gloria, lo que tú me has dicho, Padre. Dios eterno, seas tú, Dios eterno, día tras día usando mis labios, Señor. Seas tú, Dios de la gloria. Tú, Padre, tomando el control de mi vida. Y seas tú, Dios, quien habla a través de mi labio de esta vasija de barro. Tan solamente, Señor, yo soy tu instrumento. Tan solamente, Dios de la gloria, yo simplemente soy tu hija. Para ti, Dios eterno, toda gloria y toda honra. Para ti, Dios de la gloria, tú que me creaste, me formaste desde el vientre de mi madre. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de mis labios. Gracias, Señor. Enséñanos día tras día, Dios, a predicar, a poner en práctica, Señor, tu palabra. A veces como humanos fallamos, cometemos aún sabiendo tu palabra, pero tú estás ahí, Dios de la gloria, ayudándonos. Espíritu Santo, nunca te alejes de mí. Oh, maravilloso Dios. Joven señorita, exprésalo a Dios. Dile: Espíritu Santo, haz tu habitación dentro de mí. Tú toma el control de mi vida y hágase tu voluntad, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios de la gloria. Para ti, Dios, toda honra y toda gloria, Señor. Recibe, Dios eterno, los clamores de tus hijos. Recibe, Dios de la gloria, sus peticiones de tus jóvenes, guerreros, hijos tuyos, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Dios, te doy las gracias, porque tú me instruyes día tras día. Gracias por enseñarme, porque tú me hablas. Gracias, maravilloso. Levanta, Señor, estos jóvenes de acá de casa de Dios. Generación Conquista, levanta, papá. Ayúdalos más y más, Señor. Para ti, Dios. Todo, Señor, la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.